Listo. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Eduardo Toledo. Voy a estar a cargo del curso que ya Juliana buenamente me ha presentado y ha indicado pues el nombre del curso. Y dentro de este curso tenemos una parte de él que es el análisis de datos, ¿no? Inclusive dentro de la sumilla del curso se pueden ver todos los tópicos que se van a tocar. Una de las herramientas que vamos a ver es este análisis de datos, pero aplicado a la gestión de mantenimiento hospitalario, ¿no? Esa es una de las herramientas que vamos a ver dentro del curso y que, bueno, me pareció interesante presentar en esta masterclass. Bueno, eh, ya me presentaron, así que yo voy a empezar hablando de la información. Bien, estaba empezando la sesión hablando un poco de qué cosa es el dato, ¿no? La característica de los datos y por qué es importante tenerlos o qué cosa es lo que contiene el dato, ¿no? Los datos son representaciones simbólicas, ¿no? Vale decir numéricas, representaciones muy numéricas, alfabéticas, algorítmicas, etcétera, de un determinado atributo o variable cuantitativa o cualitativa, ¿no? Es decir, la descripción codificada de un hecho empírico, suceso o una entidad. El dato contiene cierta información que es útil para la gestión, ¿no? Y este dato es el que vamos a aprovechar en las herramientas de análisis de datos que podamos aplicar en diferentes partes de la gestión, ¿no? O diferentes etapas de la gestión. Los datos pueden contener una fecha, una hora, un tiempo determinado, un intervalo de tiempo también. Puede ser también un carácter booleano, quiere decir que puede ser afirmativo o negativo. Puede ser un dato numérico también, el cual pues, puede tener cierta longitud, puede ser un entero, puede tener coma flotante, ¿no? O valores también de diferente tamaño en longitud de caracteres, ¿no? Puede ser un texto también, o podría ser un texto que posteriormente se puede convertir en un número, ¿no? También es muy útil cuando hacemos análisis de datos, ¿no? El dato en sí puede contener mucha información. Y nosotros, parte del análisis de datos también es saber cómo guardar ese dato, ¿no? La idea también es que se guarde de la manera más sencilla posible, ¿no? Para que sea fácil interpretar también, ¿no? El dato puede ser muy amplio, pero para el tema de análisis de datos es mejor que sea, pues, que se pueda clasificar, ¿no? De alguna manera para poder utilizarlo posteriormente, ¿no? El análisis de datos se define como el proceso de exploración, transformación, examinación de datos para identificar tendencias o patrones, ¿no? Que revelan insights importantes y aumentan la eficiencia para respaldar la toma de decisiones. Es decir, es esa la utilidad finalmente del análisis de datos, tener sustento para poder tomar adecuadamente una decisión de gestión, ¿no? En general ayuda a las empresas a obtener una mayor visibilidad y conocimiento más profundo de sus procesos y servicios. Claro, cuando uno aplica análisis de datos, de alguna manera ya vas a conocer mucho más a tu empresa, ¿no? Mucho más a tu empresa. Bueno, ahora voy a mostrar un poco lo que se hizo cuando estuve a cargo de la gestión de mantenimiento en salud y pues podía de memoria, sin querer, ¿no? Hablar de indicadores y tenía muy claros cuáles son estos indicadores, ¿no? Cuáles son los porcentajes eh, de bienes respecto a servicios, cuánto es el porcentaje de equipos biomédicos respecto a electromecánicos, etcétera, ¿no? O sea, muchísima información que de alguna manera nacía, no es que yo me la aprendía de memoria, sino que cuando tuve la oportunidad de aplicar análisis de datos, ya se me venía a la mente toda esa información, o sea, porque ya la había visto, ¿no? A veces es un poco, a veces las personas aprendemos de manera visual, ¿no? Entonces, cuando tenemos la herramienta que nos muestra información, podemos captarlo inmediatamente, ¿no? Y eso también es otra de las ventajas de aplicarlo, ¿no? Cuando podamos extraer el significado de los datos, nos permite tomar mejores decisiones, ¿no? Y eso es lo que decía, ¿no? No solamente el conocer, sino también el aplicar, ¿no? Y el aplicar y también el mismo análisis de datos te puede servir para que posteriormente tú puedas ver si una toma de decisión fue correcta o no, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito cómo aplicar esto, ¿no? Entonces,
Hay diferentes tipos de análisis de datos también, si queremos entrar un poquito al tema de la concepción o la parte teórica del análisis de datos, podríamos decir que se puede clasificar en el análisis descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo, ¿no? Cada uno responde a ciertas preguntas, son tipos de análisis de datos. Por ejemplo, el descriptivo responde a la pregunta ¿qué es lo que ha pasado?, ¿no? El diagnóstico nos puede responder a la pregunta ¿por qué ha ocurrido?, ¿no? En realidad las dos primeras pues están bastante relacionadas, ¿no? Una viene como consecuencia de la otra, ¿no? Entonces, ves un indicador que es bajo, pues empiezas a preguntarte por qué ha ocurrido, ¿no? Lo primero es, oye, el indicador está bajo, esa es la pregunta de qué ha pasado, eso responde a la pregunta de qué ha pasado, ¿no? Y luego puedes analizar por qué ha ocurrido. Ya ahí entra un análisis un poco más profundo, ¿no? Después de ver la cifra en sí de manera cruda, ¿no? Luego tenemos el análisis predictivo, el cual responde a la pregunta ¿qué podría pasar en el futuro? Es decir, oye, seguimos así o no hacemos un cambio, vamos a seguir cierta tendencia, ¿no? Y a veces el análisis de datos nos permite identificar tendencias y por tanto saber qué va a pasar en el futuro. Mira, aquí ya hemos logrado ahorrar, por decir algo, ¿no? Hemos logrado ahorrar consumo de agua o consumo eléctrico, ¿no? Entonces, la tendencia se va a mantener de repente en el futuro, ¿no? O estamos aplicando una buena gestión de costos y el costo de mantenimiento empieza a descender. Entonces, empezamos a ver la curva y podemos saber qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? De la misma manera, el análisis prescriptivo responde a la pregunta ¿qué debemos hacer al respecto?, ¿no? Es decir, al revés. Si es que vemos una mala tendencia que ocurre en el tiempo, podemos a partir de aquí hacer algo, ¿no? Porque si seguimos haciendo lo mismo, o no hacemos nada, vamos a esperar que la curva siga en aumento, ¿no? Si es que es un indicador negativo, ¿no? Entonces, en ese momento tomamos la decisión para revertir la situación, ¿no? Y en el futuro seguimos colectando los datos de manera que podemos ya evidenciar que una toma de decisión nos ha permitido eh, cambiar el indicador y por lo tanto mejorar la gestión, ¿no? O sea, el análisis de datos también te puede servir para hacer informes de gestión y mostrar a la alta dirección de la entidad, cualquiera sea, que una toma de decisión ha permitido mejorar la gestión. Ya basta que sea en un solo indicador que se pueda aplicar y se puede ver los resultados, ¿no? Y ahora si manejas más indicadores, efectivamente el análisis de datos te permite inclusive tomar varias decisiones y de repente en cada decisión puedes mejorar un indicador, ¿no? No necesariamente una sola decisión te permitirá cambiar la tendencia de todos los indicadores, ¿no? Sino de repente varias decisiones y una por cada indicador. Eso podría ser bastante útil, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se hace este proceso, no? ¿Cómo es que es el proceso de análisis de datos? Usualmente se sigue este camino, ¿no? Se establecen las prioridades de medición, el problema a resolver, pregunta inicial u objetivo, ¿no? Entonces, eh, lo primero que se viene a la mente o lo que usualmente uno suele hacer es plantearse indicadores, ¿no? Eso podría ser como un primer objetivo, ¿no? Mejorar la gestión podría ser y a través de los indicadores que son valores numéricos objetivos, ¿no? Luego viene la segunda etapa, ¿no? Recolectar datos de fuentes primarias o secundarias, ya sea podría ser de la fuente que tú te imagines, ¿no? Puede ser un software, puede ser una encuesta, puede ser un formulario de Google Forms, puede ser cualquier información que te permita colectar en una base de datos, ¿no? Ya sea un Excel inclusive, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que ser un software SAP, ¿no? O un ERP. Puede ser algo muy sencillo como Google Forms, Excel, que te permita colectar una gran cantidad de datos. Eso es por un lado, ¿no? Pero también saber qué datos son útiles, ¿no? A veces queremos colectar todo, pero a veces mientras más tenemos información y no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Entonces también es establecer qué cantidad de información necesito, o sea, qué campos necesito colectar y para qué, ¿no? De alguna manera ya tenemos que visualizar el por qué estamos pidiendo cierta información. Eh, no se olviden que mientras más información
pidamos puede ser más tedioso también para el que lo registra, ¿no? Entonces, hay que saber limitar también ello, ¿no? Luego, clasificar la información, concilia incoherencias, elimina duplicados, limpieza de datos, ¿no? Eso ya cuando tienes la información, empezamos a ver de repente dónde falló o por qué no se puso límites a ciertos datos, ¿no? A veces podemos colectar información, pero cuando no hay una validación, un campo de validación, pues el que registra puede poner cualquier número que finalmente sería incoherente, ¿no? Y cuando haces el análisis de datos, lamentablemente en algunos casos se va a tener que eliminar el registro, ¿no? Para que no obtengas valores incongruentes, ¿no? O a veces colectamos duplicados, ¿no? Colectamos de repente dos software diferentes, pero tienen la misma información, ¿no? Y hay que también saber hacer la clasificación correctamente, ¿no? Eliminar duplicados, por ejemplo, ¿no? O eliminar también ciertas incoherencias. Esa es la tercera parte, ¿no? Ya una vez que se hizo todas estas etapas, ¿no? Y obviamente en cada una de las etapas uno va aprendiendo, ¿no? O sea, a medida que vas aplicando esto, eh, inclusive puede ser que te vas dando cuenta que puedes mejorar la cosa y que hacia atrás también puedes ir, ¿no? Puedes empezar a corregir errores o cambiar a veces la información. Me ha pasado a mí también, ahora les voy a enseñar cómo, ¿no? Analizar los datos e identificar tendencias, ¿no? A veces uno, en el afán de pues que quieran salir las cosas, de repente colectas información que no era la exacta que querías, entonces tienes que ir un poco hacia atrás y cambiar las cosas para mejorar, ¿no? En esta parte ya entramos, en la cuarta parte ya entramos a ver los indicadores, ¿no? Analizar datos, identificar tendencias, ver los resultados, ¿no? Los primeros resultados que empieces a obtener, ¿no? Y finalmente ya es el, el producto del análisis, ¿no? Interpretar y compartir los resultados, ¿no? Esta parte también es importante. Eh, ¿A quién le interesa tener ese resultado? Le voy a mostrar a la alta dirección, le voy a mostrar a mi jefe, le voy a mostrar a las personas que están colectando la información para que mejoren la forma de colectar información, o son resultados de gerencia, ¿no? Si son resultados de gerencia, también hay que saber cómo expresarlos, cómo reportarlos, ¿no? Entonces, esto también, esta es la última parte y también es muy importante, ¿no? Digamos que esto es como un análisis previo a lo que es minería de datos, ¿no? Machine Learning, que ya es la etapa posterior a lo que tengo aquí, ¿no? Una vez que yo ya hice esto, yo con los datos puedo hacer muchísimas cosas, ¿no? ¿No? El Machine Learning es una consecuencia de, ¿no? O sea, ya tengo la información, puedo hacer lo que sea con ella, ¿no? Entonces, pero puedo utilizar otras herramientas, ¿no? En esta clase, en esta sesión, vamos a ver primero lo que es el análisis muchísimas herramientas, ¿no? Yo encontré unas cuantas, pero me di con la sorpresa que hay muchísimas más, ¿no? Entonces, algunas de las que yo logré conocer son ClickView y el Power BI, ¿no? Finalmente he utilizado la segunda, que es el Power BI, pero cualquiera de estas tengo entendido que tiene su componente gratuito. Pueden usar cualquiera de estas. Para empezar, ¿no? Para empezar. Son prácticamente lo que son estos software, son software de reportería, ¿no? Finalmente el resultado se ve como en la figura de la derecha, ¿no? Tú puedes graficar tendencias, indicadores, ¿no? Valores numéricos de costos, cómo evoluciona algo en el tiempo, etcétera, ¿no? PIs, muchas cosas inclusive puedes filtrar información también, ¿no? Entonces, cualquiera de ellas te puede permitir realizar un reporte similar a lo que se ve en la figura, ¿no? Entonces, prácticamente es cómo se presenta la información. Estos software están, como les decía, disponibles, pueden tomar los datos de un Excel inclusive, o un archivo inclusive TXT, ¿no? O sea, inclusive, ¿no? O sea, o una base de datos, ¿no? Como SQL Server, o Oracle, lo que fuera. Entonces, hay herramientas, el procedimiento también lo acabamos de ver,
y tenemos todas las facilidades para hacerlo, ¿no? La cuestión es empezar a hacerlo, ¿no? Y ahí nos vamos a dar cuenta que empezamos a superar ciertos procesos o ciertos tropiezos, perdón, y vamos aprendiendo más y al final, pues, vamos mostrando lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que nos permite, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podemos aprender de todo esto, ¿no? La medición es la herramienta que ayuda a identificar áreas de oportunidad. Considerar la importancia de la medición y la evaluación como pasos cruciales en cualquier proceso de mejora, ¿no? Esto es muy real, ¿no? Lo que dijo William Thomson Kelvin, ¿no? O también llamado Lord Kelvin, que es un físico y matemático británico, ¿no? Que nos dejó esta frase muy importante, ¿no? Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se mejora se degrada siempre, ¿no? Entonces, importante es la medición y también la información que puedas tener a partir de esa medición, ¿no? La medición ya sea, como les decía, a un inicio cualitativo o cuantitativa, ¿no? Y a partir de ello, realizar el análisis para mejorar, ¿no? O sea, tiene un objetivo siempre el análisis de datos que es mejorar la gestión. Entonces, finalmente esta introducción era para mostrar un poco la herramienta que se hizo en su oportunidad. Eh, Como les comentaba, pues yo hice esta herramienta, empecé a aplicarla desde el año 2019. Eh, Aquí tengo, bueno, va a empezar a abrir, pero creo que ya lo tenía esto en otra ventana abierta, o si es que no demora. Juliana, ¿me puedes confirmar si se ve? Sí, ¿verdad? O me pueden Sí, confirmar, por ingeniero, favor. se logra ver. Ok, perfecto. Entonces, aquí me gustaría presentar la última, que es del año 2021, pero como ustedes ven, desde el 2019 empezó a aplicar esto. Al comienzo era un tema de hacer reportes, pero vamos mejorando y cada vez de repente somos más exquisitos en la información, ¿no? Entonces se hicieron 5 reportes. En cuanto a la gestión de mantenimiento, tenemos, bueno, lo que dice el título del curso, gestión de mantenimiento de equipos y gestión de mantenimiento de infraestructura. Sin embargo, dentro de los equipos teníamos los equipos de alta tecnología, que es un número limitado de equipos de mucho mayor costo que los demás y de mucha mayor complejidad y tecnología que los demás. Por eso es que se separaba este reporte, ¿no? Después, dentro de la gestión y mantenimiento es importante la ejecución presupuestal y también la ejecución de el programa, ¿no? O sea, tú programas ciertas actividades y ver cuánto es lo que estás ejecutando. Eh, de alguna manera, para ver algunos reportes, me gustaría presentar todos, no sé si podríamos en el tiempo, vamos a ver cómo nos va, pero podríamos mostrar el primero, de repente este es un formato que tenemos todos los equipos de alta tecnología a nivel nacional, que en ese momento eran 195 en total, de los cuales podríamos ver aquellos, por ejemplo, que estaban, no lo sé, inoperativos, y por ahí se van filtrando, ¿no? Que eran 10, siempre manteníamos ese rango, más o menos 10 equipos en estado inoperativo. Podríamos ver, por ejemplo, aquellos que están en garantía, que es el 20%, aquí decían cuántos son 39, ¿no? Y bueno, la tabla también está relacionada con ello, ¿no? De alguna manera también podíamos ver de alguna red cuántos equipos tiene, ¿no? 16 y cuáles son sus características. Estos son los 16. ¿Y cuánto es el monto de todos ellos, ¿no? En este caso, más de 15 millones de soles, ¿no? Perdón, está en dólares, ¿no? Entonces, había cierta información rápida que podíamos estar evaluando inmediatamente, ¿no? Acá ya se hacía en formato de tabla porque a veces era importante saber cuál es ese equipo, ¿no? Oye, ya, tengo este equipo en esta situación, pero ¿cuál es? Entonces, por eso es que se, se separó estos equipos de alta tecnología y también se pudo clasificar y mostrar en una tabla, ¿no? En este caso, como les decía, eh, era importante saber cuáles son, ¿no?
Por ejemplo, los equipos que no tienen cobertura de mantenimiento. A ver, vamos a ver aquí. Sin cobertura. ¿Cuántos eran 195? ¿No? De 195, 115 no tienen cobertura de mantenimiento y era una gran problemática que teníamos en la entidad, ¿no? O sea, que en salud, ¿no? O sea, teníamos, y creo que aún mantiene todavía ese problema, ¿no? Tenemos una gran cantidad de equipos que no tienen cobertura de mantenimiento, ¿no? Usualmente el mantenimiento de estos equipos es muy oneroso y a veces el presupuesto era insuficiente o tenías que gestionar un proceso de selección bastante amplio, ¿no? Que usualmente se iba pues a un monto mayor a 400.000 soles al año, ¿no? Y por lo tanto, era un proceso logístico muy largo, ¿no? Y a veces se podía caer también el proceso, ¿no? Entonces, esa es la gran problemática, por ejemplo, de los equipos de alta tecnología, ¿no? Y una forma de verlo también, como les digo, es a través del análisis de datos, ¿no? Para avanzar un poquito, tenemos también la gestión de infraestructura, que tiene mucho más información, ¿no? A mí me gusta bastante este reporte porque digamos que es bastante geográfico, ¿no? De alguna manera puedes ver todo ya más ampliamente porque tienes toda la información en el mapa del Perú, ¿no? En cuanto a la gestión de infraestructura, el estado de conservación se dividía en bueno, malo y regular, y dentro del estado de conservación priorizábamos lo que es el estado de conservación de la arquitectura, las estructuras, las instalaciones sanitarias y las instalaciones eléctricas. Creo que lo puedo compartir en pantalla más grande. Ahí está mejor. Y, y bueno, también el estado general. El estado general de la infraestructura era como un promedio ponderado de todos los estados que acabo de mencionar, los 4 estados que acabo de mencionar. Entonces aquí se muestra el estado general, ¿no? Podíamos ver, por ejemplo, una utilidad rápida del análisis de datos, pero previamente voy a explicar qué cosa vemos aquí, perdónenme. Podemos ver por cada red asistencial o red desconcentrada, podíamos ver el área construida, el material predominante, este es el material predominante del establecimiento con que fue construido, el área total construida, la categoría, el nivel, si es primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. La categoría podemos ver dentro del primer nivel si es posta médica, centro médico, ¿no? O policlínico. También tenemos el rango de antigüedad, ¿no? Podemos tener varios rangos de antigüedad, pero, por ejemplo, aquí es una parte del análisis de datos que mencioné, cómo se clasifica, ¿no? O sea, yo puedo clasificar el rango de rango de antigüedad en 4 partes, ¿no? Aquí se decidió clasificarlo en 3, ¿no? Como que muy antiguo, intermedio y nuevo, ¿no? Relativamente nuevo, ¿no? Entonces pusimos un rango, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 20 años es un hospital relativamente nuevo y así, ¿no? De 20 a 50 era antiguo y de 50 a más ya pues tendría que ser como que pensar en un proyecto, ¿no? Un proyecto para reemplazar. De la misma manera teníamos diferente situación en la propiedad del establecimiento, ¿no? Aquí se puede ver una gran realidad un poco cruda, no sé si lo voy a poner en grande, de los establecimientos de la entidad, ¿no? Que un gran porcentaje, fíjense, 36% son alquilados, ¿correcto? Y del total, casi el 38% son propios. Es decir, que la entidad no era dueño de la mayoría de establecimientos de salud. ¿Y de cuánto estamos hablando? Estábamos hablando en ese tiempo de 389 establecimientos de salud, ¿no? Entonces, vamos, es una gran problemática, ¿no? Entonces, y aquí lo puedes ver, ¿no? Aquí lo puedes ver inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿qué se podía ver? Aquí, algo que me parece interesante, por ejemplo, es, oye, ¿dónde le puedo dar prioridad, no? ¿Dónde le puedo dar mayor prioridad para el mantenimiento, de repente, empezar a clasificar, ¿no? Por ejemplo, en infraestructura decíamos, oye, ya, voy a identificar a qué le tengo que dar mantenimiento y qué es lo que tengo que pedir como una reposición, es decir, que tengo que pedir que se haga un proyecto nuevo de manera urgente, ¿no? Entonces aquí podríamos ver o filtrar los que están en condición de malos. Fíjense que se han pintado todos los puntitos rojos, ¿no? Entonces,
de alguna manera me puedo enfocar en ellos. Si los que están en malos, además, tienen más de 50 años, los puedo pintar también. Ah, no, perdón, tengo que poner control ahí para que me ayude. Vamos a ver si me funciona. Ahí están, ¿no? Perdona, perdona. Voy a volver a retirar el filtro de todos y volvemos a hacer lo mismo, ¿ya? Primero los malos y ahora los que tienen más de 50 años. Si no me equivoco, tengo que hacer control para que me agarre los dos filtros, ¿no? Entonces ya el análisis se va haciendo un poco más puntual, ¿no? Ya, por ejemplo, tenía, no sé, pues no los conté, pero eran como 40 y ahora me quedan como 15, ¿no? Entonces tengo que enfocarme un poquito más en ellos, ¿no? Luego me podría enfocar, digamos, oye, ya, de esos, ¿cuántos quedan? 15, no sé. A ver, acá puede decirlo. 16, ¿no? Casi, casi 15. De esos 16, ¿cuáles no son míos? Pues, ¿no? Porque si no son míos, le tengo que decir al dueño, oye, me estás dando un local en malas condiciones, ¿no? Entonces podría pelear con el dueño de repente, ¿no? Me refiero a pelear en el buen sentido, o sea, legalmente. Entonces, a ver, vamos a ver. Ahí va bajando, ¿ya? ¿Ya cuántos me quedan? Me quedan 2. Entonces, estos 2 ya podría enfocar cierta estrategia, ¿no? Cierta estrategia de gestión. Entonces, estamos hablando entonces de cómo utilizar el análisis de datos para hacer algo, ¿no? Una estrategia que me permita, pues, mejorar la gestión, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Aquí, como esto en infraestructura, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con la información que tengo, ¿no? Inclusive ya sé cuántos metros cuadrados debo intervenir también. Entonces, hay muchísima información aquí, bastante rica y bastante útil también. Les estoy mostrando un poquitito cómo se realiza el análisis, ¿no? En esta parte, ¿no? O cómo se hacía, ¿no? Cómo lo hacíamos, digamos, ¿no? Entonces, el análisis de datos nos permitía hacer todo ello, ¿no? Aquí, no sé si ya le quité todos los filtros, sí, ya le quité todos los filtros. Inclusive podría irme de repente a un departamento específico, no sé, Junín, por ejemplo, ahí están todos los establecimientos, y aplicar la gestión, ya empezar a priorizar de acuerdo al departamento al cual he elegido, ¿no? Entonces, en infraestructura sí es bastante útil, al menos más visual. Me gusta mucho este reporte o cómo quedó, bastante útil. Lo bueno que en infraestructura tampoco es que la cosa cambia mucho con el tiempo, ¿no? Digamos que de un mes a otro a veces no se mueven mucho los indicadores, pero cada trimestre posiblemente sí, ¿no? En equipamiento sí era un poco más dinámica la cosa en el reporte de equipamiento, porque ahí sí el estado de un equipo puede cambiar de un día a otro, ¿no? O sea, entonces esto tiene que ser más dinámico. Claro, nosotros lo que hacíamos es sacar mensualmente este reporte, ¿no? Pero aún así mensual de repente no era suficiente, pero sí costaba mucho, bueno, en ese entonces, hacer la limpieza de datos, ¿no? Lo que yo les mostré hace un momento, para obtener este reporte había que hacer mucha limpieza de datos. Y eso es otra historia que de repente lo podemos contar un poco más en el curso. Por temas de tiempo no puedo ahondar un poco más, pero fíjense que aquí puedo ver la cantidad de equipos operativos, inoperativos, aquellos que están en garantía. Podría ver, por ejemplo, los equipos que están en garantía y que están en estado malo o por reparar, ¿no? También, para enfocarme un poco en ellos. Eh, la vida útil también, esto es muy interesante, es una realidad bastante interesante que sí se podría mostrar, que la gran mayoría de equipos estaban fuera de la vida útil. Claro, si tomamos en cuenta las normas actuales, la vida útil de un equipo en muchos casos se está reduciendo a 5 años, ¿no? Entonces, acortando la vida útil de esos equipos, pues se muestra como que una gran cantidad de equipos están fuera de la vida útil y que requerirían reposición también, ¿no? El análisis de datos también me sirve para otra cosa, no debería mostrarlo, pero aprovechando la clase lo voy a mostrar. Verificar inconsistencias, ¿no? Como les dije, a veces una inconsistencia no se puede ver en una base de datos, no es fácil visualizarla, pero aquí lo ves inmediatamente, ¿no? Aquí quisiera mostrar una inconsistencia, pero es sin querer, ¿no? Así es sin querer un poco, pero vamos, hay que mostrar lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, nosotros sabemos que este es el costo de los equipos, ¿no? Por cada región, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que en la región Lima son donde se tienen la mayor cantidad de equipos
y más costosos, obviamente, ¿no? Entonces estamos hablando de que Sabogal, Ravaliati, La Libertad, ¿no? Podrían tener los equipos más costosos, ¿no? Pero fíjense que está liderando Huancavelic Moquegua, ¿no? Obviamente, pues acá hay un tema que tenemos que corregir, ¿no? Pero a veces cuando tú ves el dato en una base de datos es imposible ver con tanta información, ver los errores, ¿no? Aquí es mucho más fácil verlos, ¿no? Entonces aquí obviamente seguro han confundido dólares con soles, no sé qué ha pasado, pero es algo que inmediatamente puedes identificar con estas dos redes, ¿no? Estos dos departamentos que han ingresado mal información y que definitivamente se puede corregir. Pero vamos a fijarnos en la cantidad de equipos, ¿no? 61.349. Es imposible, pues a veces ver el error así, ¿no? En una base de datos que tiene 61.000 registros, es imposible ver el error, pero si tú lo ves gráficamente, de manera inmediata te puedes dar cuenta, ¿no? Entonces son cositas que a veces se nos escapan, pero fíjense que hay tanta información que después hemos ido corrigiendo y mejorando con el tiempo, ¿no? Tampoco es, yo no les prometo que lo van a hacer inmediatamente, ¿no? Pero sí, con constancia y con el tiempo sí se va a poder sacar un reporte interesante también, ¿no? Entonces, como estos reportes hay un parcito más y bueno, después veremos si hay preguntas por ahí. Aquí en ejecución presupuestal, sí también interesante, disculpen que no está terminando de cargar, pero aquí, por ejemplo, tendría que irme a diciembre para ver un poco cómo va la cosa. Y qué lástima, ya está cargando allí. Vemos tendencias de ejecución presupuestal, ¿no? De diferentes redes, ¿no? Por ejemplo, a ver, solo para entenderlo, no, un ratito, quiero ver si puedo captar ya. El reporte de ejecución, ¿no? O sea, ¿por qué tengo tantas líneas acá? Dirán de repente ustedes, pues aquí se puede ver cómo va la ejecución. La línea verde es la ejecución esperada, acumulada, y la línea color negro es la ejecución mensual esperada, ¿no? De tal manera que la línea amarilla es la ejecución real acumulada y la línea roja es la ejecución mensual acumulada, ¿no? Y hay algo que es lógico, ¿no? Y aquí se puede ver en las líneas, la línea amarilla que es la real, en enero y febrero pues siempre hay baja ejecución menor a lo que se espera, pero fíjense que en marzo se empieza a revertir, ¿no? En marzo la ejecución empieza a superar a la línea verde, ¿no? La línea amarilla empieza a superar la línea verde, es decir, la ejecución real empieza a superar la esperada, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera en el presupuesto inicial que se les da a todas las redes a nivel nacional, siempre estamos ejecutando mucho más presupuesto, ¿no? Y eso relativamente es bueno porque eh, quiere decir que en realidad vamos demostrando que se requiere más presupuesto de lo que realmente se otorga inicialmente, ¿no? Claro, dentro del año se va modificando el presupuesto que se asigna y por eso es que las diferentes redes o los diferentes establecimientos empiezan a ejecutar más, ¿no? Si no, no habría mayor ejecución, ¿no? Pero inicialmente es la línea verde, ¿no? Lo que les dan como presupuesto, ¿no? Eh, Repito, esto tengo que ponerlo a diciembre y ya está. Entonces, fíjense que en diciembre mensualmente se ve que estamos en verde, ¿no? Pero si entramos a otro mes, por ejemplo, febrero, seguimos en verde, perdón. De repente enero ya estamos en rojo, ¿no? Entonces, en diciembre siempre se muestra buena ejecución porque al final del año también recuerden que tratamos de ejecutar todo el presupuesto, ¿no? Y es lo que suele pasar con el presupuesto de todas las redes, ¿no? Ahora, esto se puede analizar también por redes, ¿no? Por redes se puede analizar qué está pasando, fíjense Almenara, cuál ha sido su ejecución y también de todos los meses lo tengo aquí en esta tabla, ¿no? Entonces se puede ver por red cuál ha sido la ejecución mensual de cada una de las redes, ¿no? Inclusive puedo separarlo por bienes y servicios también, ¿no? Aquí está en la descripción. Teníamos 4 partidas presupuestales, de las cuales 2 son bienes y 2 son servicios, tanto para equipos y para infraestructura. Entonces podríamos separar inclusive cómo ha sido la ejecución para infraestructura y cómo ha sido la ejecución para equipos, ¿no? Pasó algo bien interesante en el 2020, ¿no? Que como
fue el COVID, muchos establecimientos hicieron varias modificaciones a sus establecimientos propias del COVID, ¿no? Tenías que separar, eh, digamos que crear o gestionar o generar infraestructura nueva para tratar a pacientes del COVID, ¿no? Y eso lo hicieron con el presupuesto de mantenimiento, ¿no? Entonces, en el 2020 el presupuesto de mantenimiento voló, ¿no? Voló y esto también se vio reflejado en este reporte, ¿no? Acá en el 2021 también fue alto y un poco la pandemia ayudó a que este presupuesto se ejecute y fuera más alto de lo normal, ¿no? Pero en el 2020 voló también, ¿no? No sé cómo vamos del tiempo, porque ahorita no estoy viendo el tiempo, pero si es que tenemos unos minutos más, podría presentar rápidamente el último reporte. Ok, si es que no estoy viendo si hay preguntas o... Ya esto es un poco más numérico, ¿no? Aquí ya podemos ver un poco los indicadores de cada red, ¿no? Aquí, por ejemplo, establecimos indicadores y, bueno, a veces pasó mucho que como estábamos implementando esto de la gestión de indicadores, pues todavía las redes como que no lo tenían muy claro, ¿no? No es que no lo tenían muy claro, sino que como no estaban acostumbrados a reportar esto, pues en muchos casos salían un poco jalados, ¿no? Y esto más salía, por ejemplo, del software, ¿no? Del software Sysmac. Entonces, hay algunos, como pueden ver aquí, pues algunas veces que no reportan todo de repente, decae un poco la cantidad de actividades ejecutadas. Entonces, sin embargo, hay redes que también tuvieron puntuación verde, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en ejecución, ¿cómo validábamos, no? En ejecución decíamos, oye, si tú ejecutas más del 80% de lo que has programado, pues tienes buena ejecución y tu indicador va a ser verde, ¿no? Si tus imprevistos también bajan por debajo del 10%, también te vamos a dar una puntuación verde, ¿no? Y la ejecución en bienes y servicios, eh, bueno, hay muchas redes que pues no estaban registrando adecuadamente y por tanto sus indicadores por ahí salieron un poco bajos, ¿no? Entonces ahí como que ahí hubieron temas por tanto ya no continúe haciendo este reporte, ¿no? Pero ahí está, como ven, todavía se mantiene, ¿no? Esto está en red, así que en cualquier momento se puede visualizar. Bueno, es un poquito lo que quería mostrarles del análisis de datos, cómo se puede visualizar, cómo se puede utilizar, qué tipo de decisiones se pueden tomar a partir de los datos y no sé si al momento hay alguna pregunta, ¿no? Que podríamos absolver. Perfecto, ingeniero, muchas gracias por la ponencia. Vamos a activar las opciones del chat y el micro para el público, así nos pueden hacer llegar sus preguntas. Vi que sonaba la campanita cuando estaba exponiendo, no sé si era porque habían preguntas, así que, pero disculpen que no puede parar, Sí. ¿no? Suele sonar cuando ingresa alguien a la sesión. Ok, justo ahí Ok, tenemos una mano levantada. sí. Ok, creo que ya la bajaron y me parece ver a Daniel. Sí, Daniel, Sí, adelante. Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Interesante la propuesta porque efectivamente, sobre todo en salud, adolecemos de este tipo de sistemas en los que podamos efectivamente ir haciendo la, la planificación, la programación y luego el seguimiento de lo que vas ejecutando. Una pregunta puntual es en relación a la información. ¿Cómo recogías o recoges la información del estado de conservación, de las condiciones de operación, a partir de qué? ¿De OTMs? Sí, en el caso de equipos, sí, efectivamente lo hacíamos a partir de las OTMs registradas y cerradas en el sistema. O sea, incidíamos mucho en que se tenían que cerrar en el sistema para poder recoger los reportes, ¿no? Cerrar.
Sí, tienen que estar De cerradas acuerdo. definitivamente. Si no están cerradas, no es un Y reporte válido para nosotros, sí. Eso para equipos. de acuerdo. Para infraestructura era un poco más arcaico, pero como le decía, teníamos la ventaja de que la infraestructura no cambia tanto de un mes para otro, ¿no? De repente puedes esperar un trimestre o un semestre para que el estado pueda cambiar, ¿no? Entonces sí lo Y, colectábamos un poco más telefónicamente, con visitas, etcétera, ¿no? y ah, la Ah, información en la OTM y evidencias sí, fotográficas, ¿no? En el caso de infraestructura también es útil, ¿no? Es decir, mm, por ejemplo, el estado de conservación de las instalaciones eléctricas, ¿no? O sanitarias, podrías tomar evidencias fotográficas de alguna persona que esté en provincia y que te pueda enviar la información, ¿no? Para poder registrarlo. ya, eso me va a dejar una pregunta rápida adicional. Claro. La OTM cerrada, indicando, por ejemplo, eh, paradas intempestivas, registrando las horas de paradas, el tiempo de reparación, de manera que también, porque claro, ha sido tan rápida tu presentación que finalmente no podríamos terminar de definir eso. Pero la propuesta de valor de la gestión de mantenimiento en realidad va a ser la disponibilidad, la mantenibilidad, la confiabilidad. Eso es clarísimo, ¿cierto? Sí, claro Entonces, que sí. eso, porque a ver, nosotros los ingenieros de repente a veces somos muy proclives a sacar una serie de métricas o de ratios. Sin embargo, no todo eso es indicador, ¿no? Porque, digamos, nos llenamos de cifras y en verdad a veces no tenemos tiempo ni siquiera para analizarlas, ¿no? En tu experiencia personal, ¿cuáles son esos indicadores que tú has visto durante toda esta etapa de aprendizaje, de experiencia, que tú puedas recomendar seguir, ¿no? Porque vuelvo a repetirte, uno ve un sinnúmero de números, o sea, una gran cantidad de números, que eso parece minería de datos, y en realidad, finalmente, no todo lo puedes analizar, ¿no? Claro que sí. Por eso es muy importante lo que indica usted y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? No nos llenemos de indicadores, ¿no? Porque al final no vamos a tener tiempo, como dice usted, de analizar todos, ¿no? Si no vayamos a los más importantes. En el caso que me tocó vivir y en mi experiencia, ya existían ciertos indicadores que se venían captando de un software muy antiguo que teníamos en la entidad y que en el 2009 se cambió, ¿no? Entonces, a partir de este nuevo software, ya teníamos la información en línea y en tiempo real, ¿no? Eso nos permitió mejorar muchísimo, ¿no? Los indicadores que utilizábamos usualmente eran el estado de operatividad del equipamiento, la Mm, antigüedad del equipamiento para ver, oye, cuántos necesitan realmente ser repuestos, este, mm. la cantidad de equipos en garantía de repente Con para un, ver con un cuánto ratio, necesitas, perdón, diga. con un ratio de costo de la vida útil, algo así. O sea, ¿cómo finalmente definías la hora de reemplazo? Con indicador, digo. Ah, ok. Lo que pasa es que el MINSA tiene establecidos para ciertas familias de equipos cuál es la vida útil estimada. Entonces, en salud La vida también útil teníamos, esperada. sí, y también en Los salud teníamos, lineamientos de la 533, digamos. ¿Eso es? así es, así ¿Ya? es. En el MINSA está establecido, pero en salud también lo Ujú. teníamos establecido ya, ¿no? Ah, qué bueno. Mm, Sí, entonces, lo sacamos de ambos, ¿no? Por ejemplo, si en el MINSA no estaba una familia de equipos, tomamos mm, el que tenía de salud, ¿no? Pero claro, de esa manera complementariamente. establecíamos parámetros dentro del software y dentro del software te Te daba mandaba una alerta. automáticamente, exactamente, ¿no? Te Ya. daba automáticamente cuándo estaba fuera de la vida útil y cuándo dentro de la vida útil, ¿no? Pero como tú ves, son indicadores bastante sencillos, pero te permiten Mm. tener la información rápida para poder, que se puedan tomar decisiones, ¿no? Claro, Ante yo una te he cantidad grande de preguntado equipos, eso, ¿no? sí, yo te he preguntado eso porque, a ver, en realidad, desde el punto de vista conceptual, indicador es aquel que te permite una toma de decisiones. Eh,
si no, no es indicador, es simplemente una métrica, ¿no? Así De es. repente podemos debatir eso. Sin embargo, ¿a qué voy? Voy al hecho que efectivamente, si yo lo considero como un indicador, es que yo voy a tomar efectivamente una decisión. Por ejemplo, yo voy en mi auto y miro en mi tablero que la aguja de la cantidad de combustible o la referencia del combustible, si es analógico o digital, me está indicando que yo estoy yendo a la reserva. La inmediata decisión es que yo busco una estación de servicios donde rellenar o donde rellenar el tanque de combustible, ¿cierto? Es decir, a eso yo lo llamo un indicador. Es decir, mueve la aguja y la aguja inmediatamente es como que si me disparara un chorro de energía y hace que yo actúe para tomar una decisión. Por eso te preguntaba, ¿no? ¿Qué indicadores en realidad? Porque lo otro que acabo de escucharte es que como sucede, bueno, nosotros tenemos un sistema de salud fraccionado y seguro que la seguridad social, de acuerdo a lo que nos estás presentando, digamos, basta con saber que hay casi la mitad, la mitad, ¿no? O sea, la mitad es de propiedad de salud y la otra mitad es alquilada. Entonces eso, o sea, permite tomar adecuadas decisiones, por ejemplo, para mantener óptimas las condiciones de infraestructura. Y lo otro que tú has hecho el comentario es que me parece que es poco probable que uno con una foto pueda determinar, salvo que fuere un reporte efectivo respecto del estado de conservación y condiciones de operación de unas instalaciones eléctricas, por ejemplo. No hay forma, ¿no? O de un sistema de climatización o de ventilación. O sea, eso no se ha incorporado como una especie de ficha de registro que me mande unos parámetros que me indiquen eh, estado de conservación, condiciones de operación. Esas Ya, son mis preguntas sí, para no, hay varias, sí, 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 es que hay varias sí, preguntas. Te dale, tendría dale, que explicar dale, dale, sí, muchas cosas de sí, salud que no he explicado y entiendo pues la duda, pero en ya, realidad es dale, muchísima información que usted quiere que le pueda explicar en tan poco tiempo, ¿no? En primer lugar, no te en salud, preocupes, no te preocupes, sí, o sea, con mucho gusto en otra conversación lo podría detallar más, pero sí le puedo decir que en realidad lo que teníamos que ver son una gran cantidad de equipos distribuidos en diferentes departamentos en todo el Perú. Entonces, ese sencillo indicador que de repente para una clínica, de repente, oye, esto no de repente no me sirve, ¿no? Es que, claro, pues de repente no le sirve, porque esto es la realidad que nosotros teníamos para veintitantos departamentos, ¿no? Veintitantas redes, en realidad teníamos 30 redes desconcentradas a nivel nacional y cada red tiene una gestión propia, ¿no? Entonces, por eso colectábamos de esa manera la dale. información por redes y podíamos analizar por redes. ¿Qué información podemos tomar, qué decisión podemos tomar en base a esos indicadores de operatividad? Que la gestión no está yendo correctamente y hay ingenieros que ven cada red. Entonces, nos De íbamos acuerdo, directamente al ingeniero de esa red, oye, ¿por qué tus equipos están inoperativos? ¿Por qué tienes esta cantidad de inoperativos? ¿O por qué no has ejecutado correctamente tu presupuesto? O sea, si bien es cierto, al parecer los indicadores no son tan complejos como confiabilidad u otro, sí nos servía un montón, porque en realidad de acuerdo. se estaba empezando a aplicar la gestión Mm, que antes no se hacía, y era está bien. hacer entender a más de 100 ingenieros en todo el Perú a que empiecen a ver la gestión de indicadores de una manera tal vez no muy compleja, porque de repente lo que yo he mostrado puede ser no muy complejo, operativo, no Sencilla pero operativo. operativa, Claro, claro. Y Eduardo, pero servía un por montón. favor, más bien contesta el resto de las preguntas. Me Estoy disculpan más tratando. bien el resto del No se auditorio. preocupe, Es un no se gustazo preocupe. estar acá. Dale, Claro, dale. claro, claro que sí, no hay problema. Y respecto a la infraestructura, cuando me refería a una foto, estamos hablando, vamos, de centros que están muy alejados, o sea, digamos desde Lima no puedes monitorear 398 establecimientos de salud, ¿no? Eso es ilógico. Entonces lo que podías hacer es preguntarle al director del centro, oye, que te mande una fotografía de más o menos cómo está el estado, ¿no? Más o menos tú sabías qué Claro, antigüedad tiene el establecimiento,
que cuánto debe durar la instalación eléctrica y más o menos cómo puede estar, ¿no? Pero de un equipo no, porque lo que del equipo sí se registraba en el sistema, ¿no? Porque tenías un OTM, tenías ciertos formatos, tenías un sistema tan actualizados en software, y por eso lo hacíamos de esa manera, ¿no? Como les decía, un poco más arcaico, pero de alguna manera nos servía para tener información de la infraestructura. De acuerdo, Bueno, de espero acuerdo. más o No, 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 menos no. haber Excelente, de excelente. alguna manera Gracias. ayudado. Que continúe el resto de los Gracias, compañeros. gracias. Gracias. Gracias, gracias a usted. Muchas gracias, ingeniero, por la aclaración, también por la participación, Daniel. Vemos si es que algún participante más tiene alguna otra consulta. Y mientras esperamos, también los invitamos a revisar nuestra página web, sebaacademy.edu.pe. Ahí van a poder encontrar toda la información necesaria sobre la especialización que corresponde justo a esta misma masterclass, que es gestión de mantenimiento de equipos e infraestructura hospitalaria. Como les comentamos, estamos iniciando esta especialización el 17 de julio, la próxima semana. Entonces, si les ha interesado el tema de hoy, los invitamos a revisar nuestro brochure y también en caso de que requieran algún tipo de apoyo, ahí encuentran nuestros canales de atención para que un asesor de ventas los apoye. Justo veo otra mano levantada por allí. Oscar. Hola, ¿me escuchan? Sí, se te escucha, Oscar, adelante. Primero que nada, buenas noches. Con respecto, ahí me surgió en parte una pregunta. ¿Es dependiendo de de la red, los procedimientos, el procedimiento de compra, los procedimientos de compra, porque en algunas, en algún, no, ¿tienen un procedimiento similar o son diferentes en alguna manera? Eso es más específico. Ok, me imagino que se refiere a repuestos, ¿cierto? Exacto. Ok, no, dado que en este caso salud es una entidad pública, se rige bajo la ley de contratación del Estado, ¿no? Y todos los procedimientos tienen que seguir esa ley. Lo que sí es diferente en cada red es la autonomía presupuestal, ¿no? Entonces la autonomía de gestión y autonomía presupuestal es única, ¿no? Cada red tiene su propio gerente y define ciertas estrategias y cierta autonomía presupuestal. ¿Qué quiero decir? Que un gerente puede priorizar qué sé yo, compra de ciertas cosas o medicamentos sobre compras de ciertos repuestos, ¿no? Y jugar con el presupuesto, esa autonomía la tenían. Y en algunos casos, pues, o otros gerentes, pues pueden ser, voy a de repente hablar un poco mal, no lo sé, pero de repente algún gerente quiere ser más, salir en la foto y quiere, pues, crear áreas nuevas, ¿no? Para salir en la foto. Entonces, se usaba el presupuesto de mantenimiento de infraestructura. Entonces, ¿tú qué hacías? Cuando pasabas por un establecimiento de salud antiguo, decís, oye, ¿por qué no lo mantienen? ¿No? Claro, pues si se usan el presupuesto de infraestructura para hacer cosas nuevas, entonces ya no tienes para mantener, ¿no? Entonces sí había autonomía de gestión y presupuestal. Sin embargo, los procedimientos son únicos para todos y se rigen bajo el ámbito de la ley de contratación del Estado. Sí, ya, esa. Gracias. Ok, listo. Gracias, Oscar, por la participación. Vemos si es que hay una última pregunta antes de cerrar la sesión. Ok, Carlos, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta. Nosotros al final de este curso estaremos con las condiciones para realizar todo lo que mostraste y bueno, también quisiera saber si ese programa, el software que utilizaste es gratuito, es de paga, cuánto se paga. Primera vez que lo veo. Muy buena exposición. Buenas noches. Gracias, gracias, Carlos. Mira, cuando yo lo empecé a utilizar, el software era gratuito. Ahora ha cambiado y es un poco de pago. Tal es así que a partir no sé de qué año del 2022, creo, yo ya no podía utilizar otro enlace, ¿no? Como que tenía que utilizar el mismo enlace si quería publicar otros reportes, ¿no? Entonces ya no podía, por ejemplo, me pasó porque cambié de área y hice otro Power BI para otra área, y,
pero tenía que usar el mismo enlace, ¿no? Entonces, si quería abrir otro enlace, ya tenía que pagar, ¿no? Entonces, era gratuito hasta cierto año y ahora ya no lo es. Sin embargo, si te diste cuenta en la exposición, ahí he colocado varias herramientas y, bueno, varias de ellas tienen su demo, ¿no? Su formato demo y que te pueden permitir hacer los reportes tranquilamente, ¿no? Te podrían ayudar. Respecto a si van a estar en condiciones de realizarlo, yo creo que sí, al menos para tener una idea inicial de cómo querer hacerlo, pero sí te comento que lo que yo te he mostrado no es que lo he hecho de un día para otro. Si te diste cuenta en la presentación, estaban reportes del año 2019. Quiere decir que más o menos me tardé 3 años para ir perfeccionando un poquito los reportes, ir viendo la realidad de la entidad y qué cosas es lo que me servía como indicadores, ¿no? Para aplicar. Eh, Esto es, lo que quiero decir es que puedes hacer como una herramienta inicial básica, pero luego puedes ir mejorándola con el tiempo, ¿no? Y yo creo que en esas condiciones sí podrían estar al final del curso, y además que van a contar con el acompañamiento, bueno, mío, ¿no? Y de toda la entidad, ¿no? De SEO Academy que les va a apoyar en todo lo que necesite. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias nuevamente por esta ponencia, por la aclaración de las dudas. Ya con esta última pregunta estaríamos cerrando la sesión. Muchas gracias también a todos los participantes por su asistencia. Nuevamente, les invitamos a revisar nuestra página web. Ahí encuentran el brochure de la especialización con el temario que se va a abordar, también la fecha de inicio, que es el 17 de julio, con los horarios y frecuencia de la especialización. Ahí encuentran nuestros canales de atención también, por si requieren algún tipo de ayuda o soporte. Y también encuentran la información del resto de nuestras especializaciones, tanto en modalidad en vivo como en modalidad asíncrona. Ya cerrando esta sesión, muchas gracias a todos por su participación, por su atención, y muchas gracias, ingeniero Eduardo, por esta muy interesante ponencia. Muchas gracias a todos, un gran saludo. Hasta luego. Gracias, buenas noches.